Vamos a saludar a Carlos Raimundi. Carlos, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, buenos días y la verdad que es un gran gusto poder comunicarme con ustedes. Para nosotros también, y mucho más destacar su primera presentación acá en nuestro medio de comunicación. Embajador, primero por favor quisiéramos aprovechar de su deferencia para que nos cuente la situación en Jujuy. En Bolivia se ha dicho que hay bolivianos que están incursionando a manera de infiltrados en la crisis en Jujuy. ¿Qué información tiene para empezar, por favor? Mire, yo creo que para comprender esta situación hay que conocer claramente la existencia de dos grandes modelos de vida, de dos grandes modelos de desarrollo y de administración de la economía y de la política. Uno está en favor de los grandes intereses económicos y financieros, de las grandes corporaciones, que en la Argentina, en la provincia de Jujuy, ayudaron a la dictadura, fueron cómplices de la dictadura, manejaron la justicia, a partir de que tienen un predominio sobre la economía, sobre la minería extractiva, en este momento sobre el litio, que es un tema bastante familiar para ustedes en Bolivia, porque forma parte de la misma cuenca del litio con el norte de Chile. Entonces, ese modelo que hace que todas esas riquezas, en lugar de distribuirse socialmente y servir para el desarrollo humano y social de nuestras comunidades, se gire al exterior, a las matrices de los grandes monopolios transnacionales. Entonces el pueblo se empobrece, se apropian de las tierras que corresponden a las comunidades indígenas que son preexistentes a la misma nación argentina, y luego el pueblo protesta. Y Jujuy está gobernado por una persona que, cuando fue la crisis del año 2001, previa o contemporánea con las primeras crisis que tuvieron ustedes del agua, del gas, que después desembocaron en la primera presidencia del querido Evo Morales, fue viceministro de aquel gobierno. Y la presidenta de su coalición política, que ahora también quiere ser candidata a presidenta, era ministra también en aquel momento, defienden ese modelo, y en aquel momento tuvieron que rebajar los salarios en la Argentina. Es una cosa bastante inédita, porque uno puede entender que los salarios no suban, pero jamás se puede entender que bajen. Bueno, ella los rebajó el 13%. Entonces eso genera protesta social y entonces justifica la represión. ¿Cuál es la lectura que hacen ellos de esto? Que en lugar de ser gente del pueblo que espontáneamente surge porque está harta de ganar salarios de miseria, que le despojen las tierras, que le saquen su riqueza, nosotros tenemos salarios docentes vergonzosos en la provincia de Jujuy. Y además a esto se le agrega una reforma de la Constitución que se hizo con mucha celeridad y sin el estudio necesario, por el cual se criminaliza la protesta social y se apropia el gobierno de las tierras indígenas. Esto generó un clima de protesta tremendo, que fue inclusive con una represión brutal, que fue inclusive denunciado detectado con un comunicado muy preciso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Termino agregando a esto, que el gobernador de Jujuy estuvo con el señor Camacho, con una hija de Donald Trump, y con dueños de empresas de litio en la provincia de Jujuy, y que su embajador, porque era un hombre de su corazón político, Normando Álvarez García, fue quien apañó el ingreso de material represivo desde la Argentina, por el cual están procesadas las autoridades de aquel momento, para sostener el golpe de 2019 en Bolivia. Y del otro lado está el modelo nacional popular, el modelo que defiende las riquezas para su pueblo, y es el que está en la calle
en este momento en la provincia de Jujuy. Muy bien, embajador. Ahora vamos a la materia. En la sede de la Asamblea General de la OEA se celebra el 53 periodo ordinario de sesiones. Una de las materias pendientes es la situación de la OEA. Bolivia ha planteado la transformación de la OEA en caso de que no se quiera reemplazarla. ¿Qué posición tiene Argentina? ¿Qué expone Argentina en ese foro? Mire, lo primero que quiero decirle es que en los 3 años que yo llevo aquí, una de las mejores piezas oratorias, profundas, conceptuales, que he escuchado aquí en OEA, la escuché el día de ayer de boca de nuestro querido hermano embajador Héctor Arce. La verdad que fue extraordinaria, extraordinariamente profunda. Mire, si usted quisiera que yo responda esa pregunta, podría pasar la grabación de los minutos que habló Héctor Arce y allí tiene nuestra mirada. Pero como estoy yo aquí en esta entrevista, no voy a esquivar la respuesta. Empecemos por una cosa. La OEA es un organismo fundado en 1948, en un momento del mundo donde, cuando recién acababa de finalizar la Segunda Guerra Mundial, con una disputa entre bloques, y donde una de las potencias ganadoras, los Estados Unidos, en aquel momento del mundo se había apropiado de lo que se llamaban zonas de influencia, ¿no? Y América era zona de influencia para los Estados Unidos. Tenían que hacerse responsables de América. No era una cosa nueva, ya la doctrina Monroe data de 1823, cuando Estados Unidos dice ninguna potencia extracontinental puede invadir América sin que los Estados Unidos ayude al país invadido, y esto no operó justamente en defensa de nuestra soberanía, sino para darle la capacidad de dominio a esa potencia tan poderosa. Y la OEA fue creada con ese sentido. Primero, el mundo ya es otro, las tecnologías, las nuevas configuraciones del poder, la caída del muro de Berlín, la globalización, nos llevan a un mundo que se tiene que organizar de otra manera. Quiere decir que un organismo que esté calcado de lo que era en aquel momento de su fundación es un organismo anacrónico. Pero además agreguemos que 2 de los 32 países que integran la OEA concentran el 80% del PBI, de la riqueza de esa organización. Y además pertenecen a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que en el caso de la Argentina tiene una base militar en Malvinas, en el Atlántico Sur, y pertenecen al G7, que es el grupo de 7 países más desarrollados del capitalismo. Quiere decir que cuando hay una asimetría tan grande, un desequilibrio, un desbalance tan grande entre un grupo de países y otro, esa organización pierde completamente lo que podríamos llamar apariencia democrática, porque es cierto que cada estado tiene un voto, pero no todos los estados tienen la misma capacidad. Hay estados que sobre todo luego de la pandemia y de la recesión mundial y de la crisis energética y de la crisis climática están viviendo situaciones desastrosas y no tienen recursos. Entonces la capacidad de influir que tienen los países con más recursos es muy grande. Y después hay otra trampa, que es cuando, ayer lo decía Héctor Arce, ¿no? Bajo la cobertura, bajo la máscara de discursos democráticos, se tratan de encubrir intereses antidemocráticos. Por ejemplo, a nadie le debería sonar mal la palabra sociedad civil, porque la sociedad es el corazón de la democracia. Si los pueblos nuestros, tanto el boliviano como el argentino, no hubieran salido a la calle en algún momento, no hubieran tenido las revoluciones populares que tuvieron. Así que yo no estoy en contra del concepto en teoría, pero después uno lo lleva a la práctica, a la realidad, y ve que hay
grandes fundaciones en estos países del norte que financian organizaciones de la sociedad civil de los países con menos recursos para desestabilizarlos. Entonces, bajo ese barniz democrático, lo que se encubre es una política intervencionista. Y lo último que le quiero decir, todo esto es a título personal, desde luego. Yo estoy hablando aquí en una entrevista, no asumiendo una posición de todo el Estado argentino, porque el Estado argentino está conformado por distintas miradas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la idea del hemisferio o la idea de las Américas, porque justamente las Américas sí es un concepto geográfico que va de norte a sur, pero desde el punto de vista político y económico, los intereses de los países que están más comprometidos con el sistema financiero transnacional son de dominación de nuestras soberanías. Y los intereses de nuestros pueblos en el sur global son de aliento a nuestra soberanía, de defensa de nuestros recursos, de querer nosotros manejar nuestras riquezas y no que nos lo manejen intereses económicos externos. Así que desde el punto de vista político hay un corte entre el norte global y el sur global que también se ve con un desequilibrio muy grande de poder en el seno de la OEA. Por eso, la OEA, cuando aparecen gobiernos soberanos, cuando aparecen gobiernos que quieren controlar sus recursos, defender sus riquezas y tratar de poner barreras al injerencismo, los tildan de narcotraficantes, de autoritarios, etc. Ahora, cuando se persigue a liderazgos como el de Lula, como el de Rafael Correa, como el de Evo Morales en su momento, como el de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, ahí no dicen absolutamente nada. Quiere decir que dista mucho de cumplir ideales democráticos esta organización. Lo último que quiero decirle una vez más es nuestro apoyo a todo lo que está haciendo Bolivia en el seno de la OEA para denunciar a través del soporte de los valores de la memoria, la verdad y la justicia, la complicidad que tuvo la OEA en el golpe de noviembre de 2019, que siempre ha tenido una solidaridad muy grande de parte de la Argentina. Sí, precisamente era la última pregunta que queríamos plantearle respecto a la posición de Argentina en relación al rol de la Organización de Estados Americanos en 2019, ya nos los dijo el embajador Raimundo. Le vamos a agradecer, embajador, si tiene algo más que complementar a este último tema, nosotros agradecidos. Mire, todo lo que podamos hacer para esclarecer aquel episodio tan negro, tan triste, tan cruel de nuestra historia reciente, lo vamos a hacer porque nosotros estamos en los estados desunidos de América del Sur. De tres grandes virreinatos de la colonización hispana, el de Nueva España, el de Nueva Granada y el de el Alto Perú, construimos, o mejor dicho, nos diseminamos en 32 países creyendo que de esa manera íbamos a ser soberanos. Nosotros para ser soberanos tenemos que volver a integrarnos profundamente, no retóricamente, sino profundamente. Y por eso nuestra solidaridad con cada golpe de Estado, así como la hemos recibido también de Bolivia en otros momentos, como nos apoyan en la causa de Malvinas, por ejemplo, porque creemos que las amenazas son muy grandes y porque el poder financiero está integrado. Usted fíjese que nosotros, mire, en las farmacias de Bolivia se venden medicamentos que fabrican los mismos laboratorios que en la farmacia de Argentina. En la internet de Bolivia están las mismas plataformas transnacionales que están en la Argentina y nos dominan. Entonces, si nosotros no respondemos de manera también integrada y conjunta, así que eso es lo que justifica y lo que da lugar a nuestra más profunda solidaridad y a nuestro más profundo sentido de la integración. En lo que respecta a la OEA, repito, el secretario general
es responsable y cómplice de todo lo que vivió Bolivia desde principios de noviembre, a partir de aquel dictamen de la observación electoral, al que luego le contestó el pueblo de Bolivia. Porque Luis Almagro dijo: el golpe lo dio Evo queriéndose perpetuar cuando había cometido fraude. Lo dijo textual, no estoy exagerando, sí. Lo tengo grabado en la memoria. Y si quieren vamos a los archivos. Y resulta que un año después, que la OEA apoyó a aquel gobierno, porque yo estaba aquí cuando estaba el señor Aparicio de embajador, cuando la recibían a la canciller y a la presidenta de facto de Bolivia. Después de un año, el pueblo de Bolivia le responde con más distancia todavía en las elecciones. Así que eso es la desmentida que le hizo el pueblo. Ahora falta que para que la OEA recupere, aunque sea un pedacito de prestigio, un pedacito, que no creo, pero un pedacito de credibilidad, tiene que reconocer su responsabilidad histórica en aquellas cruentas jornadas de octubre y noviembre de 2019, que se prolongaron hasta que el pueblo volvió a pronunciarse en el año 2020.